La Unión Europea ha afectado a muchas de las políticas de los Estados miembros en distintos ámbitos como el medio ambiente, las finanzas o la economía, pero no ha tenido un impacto tan grande en cuanto al pilar fiscal, en cuanto al ámbito fiscal, derivado de la regla de la unanimidad en el Consejo de la Unión Europea. La globalización, el contexto de la globalización y la movilidad de capitales y la digitalización, que están tan íntimamente relacionadas, ha puesto en evidencia las limitaciones de los Estados para establecer sistemas fiscales y tributarios justos y eficaces, como los había décadas atrás. Esto es especialmente evidente en el sector de las multinacionales digitales y su tributación. La crisis de la COVID-19 y las políticas para hacer frente a esta crisis, además de para financiar la recuperación económica, requieren de grandes cantidades de fondos. Esto ha permitido que sea políticamente viable establecer nuevos recursos propios de la Unión Europea, como el impuesto sobre los plásticos, los envases de plásticos, o el ajuste en fronteras sobre las emisiones generadas por las importaciones, además de lograr por primera vez la emisión conjunta de deuda por parte de las instituciones europeas. Muchos ven estas medidas, junto con los avances en el marco de la OCDE para conseguir un tipo mínimo en el impuesto de sociedades, como un hito en el avance hacia ese pilar fiscal europeo, que podría lograr mejorar el funcionamiento del mercado único, además de acercar a los ciudadanos a las instituciones comunitarias. Al fin y al cabo, estas son algunas de los temas principales en los que se van a trabajar en la Conferencia sobre el Futuro de la Unión Europea.